Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Víctor Manuel Amela es periodista y novelista, co-creador de La Contra de La Vanguardia, lleva publicadas 3.000 entrevistas en los últimos 25 años. Es autor de libros sobre periodismo y de 5 novelas, entre ellas La hija del capitán Groc, premio Ramón Llull 2016. Bienvenido a un día de libros, Víctor. Encantado de estar aquí contigo. Acabas de publicar Si yo me pierdo, una obra en la que abordas los 3 meses que pasó Federico García Lorca en Cuba. Pero este no es el primer libro en el que hablas de Lorca. ¿De dónde viene tu interés por el poeta? Viene de el vínculo que descubrí ya de mayor que hubo entre mi abuelo materno, Manuel Bonilla Jiménez, de Granada, y Lorca. Cosa que yo descubrí ya muy tardíamente. De hecho, realmente lo exploré una vez que él ya había muerto, por la pena que me dio haber desaprovechado la oportunidad de preguntarle acerca de su participación en la guerra en Granada y a cuento de una frase que él me dijo. La única frase, casi te diría que me dijo mi abuelo directamente, porque era un hombre discretísimo, calladísimo y silencioso. Pero cuando yo tenía 11 años, una noche, mientras nos íbamos a dormir, en la penumbra del pisito ese que tenía él en el extrarradio de Barcelona, a donde había llegado emigrado de Granada en el año 53, con mi madre, que era una chica. Y yo tenía 10, 11 años, años 70, y me dijo: yo pude salvar a Lorca. Esta frase yo no la entendí, pues tenía muy poca edad, no sabía prácticamente quién era Lorca, no sabía nada de la guerra. Y con el paso de los años, esa frase, a medida que me iba volviendo a la memoria, me parecía que tenía detrás un misterio, una historia. Pero fui muy tonto, muy cobarde o tímido, pudoroso, vergonzoso, y no pregunté. Y mi abuelo muere en el año 90 y yo ahí siento como un impulso loco de saber qué hizo mi abuelo en la guerra y qué relación pudo tener él con Lorca. Entonces me fui a Granada y allí el destino quiso ponerme en el camino una serie de personas, gracias a las cuales entendí todo lo que había pasado y lo cuento en una novela que se titula justamente Yo pude salvar a Lorca, en la que explico cómo mi abuelo, que era pastor y labriego de la Alpujarra, cuando la sublevación militar en Granada triunfa, él está en el bando republicano y se da cuenta de que están asesinando a personas de fe religiosa o personas que, bueno, pues que tienen un poquito de dinero. Y como él era muy católico, le pareció que su obligación moral era defender o ayudar o salvar a personas en peligro de muerte por su fe religiosa. Y se convirtió en pasador. Esto me lo contó mi tío, el hermano mayor de mi madre, que tenía 7 años en el 36 y que recuerda como su padre, o sea, mi abuelo, desaparecía. Y es porque iba a recoger por las noches a personas de los pueblos de la Alpujarra que eran católicos y cogía a 5 o 6 y los llevaba hasta Granada, los metía en Granada y así les salvaba la vida jugándose la suya. Y en uno de esos salvamentos decidió afiliarse a Falange. Esto lo sé porque he encontrado un apunte en los archivos militares de Segovia, que los pedí, me los enviaron de mi abuelo, en donde pone un asiento que pone 14 de agosto del 36, voluntario falangista. El 14 de agosto del 36 he podido averiguar que la persona que estaba afiliando a los jóvenes voluntarios a Falange era Luis Rosales. Y Luis Rosales tenía en su casa protegido a Federico en esa fecha.
Y cuando yo era niño también, además de lo que te he dicho de que mi abuelo me dijo yo pude salvar a Lorca, un día que estábamos con el televisor encendido comiendo en el telediario, salió una cara que mi abuelo dijo: "Ese es mi amigo". Y no añadió más, ni yo sabía quién era ese amigo por su nombre, pero sí que me quedé con su cara. Y de mayor me di cuenta de que esa cara que mi abuelo dijo: "Ese es mi amigo", era la de Luis Rosales. Esto lo debí de ver yo en los años 70 y poco, con algún motivo de alguna noticia relacionada con Rosales, premio Cervantes o algún premio o algo. Y claro, todo ligó. Entonces encontré a un amigo de mi abuelo que me contó lo que te he contado de defender la religión y descubrí que Luis Rosales, aunque tenía amparado a Federico en su casa, calle Angulo con calle Tablas, centro de Granada, viendo que Granada era una orgía de sangre, decidió que lo más prudente, lo más sensato, lo más seguro para Federico sería sacarlo de Granada y meterlo en la zona republicana. Y hubo un plan de hacer eso la noche del 16 de agosto, a las 10 de la noche, que es cuando Luis volvía de frente de Motril. Bueno, pues esa tarde, a las 5 de la tarde, se adelanta, irrumpe en la casa de los Rosales el villano, Ramón Ruiz Alonso, que para ganar una medalla, para ganar un sueldo, para ganar un mérito delante del gobernador militar, captura y entrega a Federico al gobierno civil, perdón, al gobierno civil. Y ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Entonces, esa terrible historia, en la medida en que mi abuelo tuvo un concurso ahí que pudo, que intentó y que fracasó salvar la vida de Lorca, me parece digna de ser contada por la pena, la desgracia de fracasar en una intención, en un empeño tan noble que lo tuvo Luis Rosales y que tuvo que oír durante su vida muchas veces que le llamaran criminal, cómplice del asesinato de Lorca, cuando él se jugó la vida por salvar a su amigo Federico. Y entendí que mi abuelo toda la vida vivió con la pena terrible de que los de su bando, los suyos, habían asesinado a un hombre tan bueno, tan noble, tan admirable, el hombre más importante de España, decía Luis Rosales, como Federico García Lorca. Y sentir eso dentro fue lo que me impulsó a escribir Yo pude salvar a Lorca. Ujú, que ese fue eso, tu primer escrito, tu primer libro basado en la figura de Lorca. Había hasta ahora mucho, no se sabía muy bien quién había sido quien había traicionado a Lorca, ¿no? Había muchas especulaciones. Se seguirá especulando siempre, pero yo en mi novela lo que postulo es que, estando Federico en casa de los Rosales, que eran unos falangistas muy poderosos en Granada, con mucho ascendiente, con mucho influjo, con mucho carisma, se ganaron la animadversión, el odio de los militares. Ujú. Porque dentro del bando nacional, en Granada, había un pulso para ver quién se llevaba el gato al agua, para ver quién imponía sus tesis entre los militares, cuarteleros y los falangistas que tenían como unas utopías, ¿no? Y para fastidiar a los falangistas, y en particular a los Rosales, eh, Ramón Ruiz Alonso, que intentó afiliarse a la Falange y José Antonio le dijo que no, porque había sido de la CEDA, le dijo que no, pues con ese rencor, con ese resentimiento y con las ganas de ganarse puntos, supo que Federico estaba en esa casa. Pero mi teoría es que no lo supo porque uno de los hermanos Rosales se lo fuera a decir para que se llevara a Federico de la casa. Lo supo porque muchos lo sabían. Es decir, muchos falangistas que entraban en esa casa, amigos de los Rosales, sabían que Federico estaba protegido por Luis, que eran amigos de siempre, desde el año 22, perdón, desde el año 30. De manera que yo no buscaría como un cómplice necesario para que Ramón Ruiz Alonso detuviera a Federico y lo entregara. Era la villanía, la mala alma de Ramón Ruiz Alonso dispuesto a provocar la muerte de alguien, de Federico en este caso, para ganar él un mérito. Yo lo dejaría ahí. Ujú, ujú. ¿Consiguió medrar? Bueno, en un principio sí. Lo que pasa es que eh, Luis Rosales sobrevive, porque el propósito de Ramón Ruiz Alonso es no solo ganar un mérito por haber entregado un rojo, como Federico, sino además conseguir que asesinen, bueno, que fusilen los militares a Luis Rosales por proteger a un rojo.
porque había un decreto en Granada que decía: todo el que ampare un rojo será fusilado. Entonces, el propósito de Ramón Ruiz Alonso para hacer daño a los Rosales era que fusilasen a Luis Rosales. Y estuvo a punto de conseguirlo, porque la Falange de Granada retiró las, em, el grado a Luis Rosales, le quitó la dignidad de falangista para fusilarle. Pero llegó a Granada, procedente de Sevilla, un tipo jovencito, Narciso Perales, que en su día José Antonio le había distinguido con una condecoración. Y por tanto tenía mucha autoridad moral. Y cuando se enteró de lo que había pasado, se fue al gobernador y le dijo: aquí, en Granada, la única persona que se ha comportado con dignidad en el asunto desgraciado de Lorca es Luis Rosales. Así que le devolvéis ahora todas las dignidades, ¿no? Y gracias a eso salvó la vida. Lo que pasa es que él se quedó hundido para toda su vida porque los suyos le habían matado a su mejor amigo, ¿no? Y eso es muy difícil remontar. Entonces él toda la vida tuvo esa pena, ese pesar, y se fue de Granada, se fue a Pamplona, y acabada la guerra, él estaba trabajando con Ridruejo en una revista de cultura, y se presentó a Ramón Ruiz Alonso para colaborar. Y cuando Luis Rosales lo supo, le dijo a Ridruejo: déjame estar en el despacho a tu lado. Ridruejo le dijo: no la líes. Rosales le dijo: no, no voy a decir ni una palabra, solo déjame estar a tu lado. Entró Ramón Ruiz Alonso y cuando vio a Luis Rosales de pie al lado de Ridruejo, se puso a temblar como una hoja, se puso a buscar excusas y disculpas que nadie le había pedido para acabar diciendo que él no tenía ninguna responsabilidad en la muerte de Federico, que él solo había acompañado a Federico al gobierno civil y que no tenía ningún concurso en lo que pasó luego, ¿no? Es decir, en el fondo se estaba autoinculpando porque nadie le había pedido ninguna explicación, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fue pitando de ese despacho, no consiguió el trabajo que venía a pedir y toda la vida vivió como un impresor modesto, un poco avergonzado, vergonzante en Madrid. eh, y fíjate que las 3 hijas que tuvo, ninguna quiso llevar su apellido. Una se llamó Terele Pávez, la actriz. Otra se llamó Elisa Montes, que aún vive, que también fue actriz y cantante. Y la otra, Emma Penella, actriz. Las 3 eran hijas de Ramón Ruiz Alonso, pero la vergüenza de lo que su padre había hecho les aconsejó no llevar su nombre. O sea que, y cuando muere Franco, él, que ya tiene mucha edad, se asusta, piensa que con él van a hacer lo mismo que él hizo con Federico y emigra a Estados Unidos, donde vive otra hija suya, y ahí morirá. O sea que su vida, digamos que pagó en su conciencia y no medró la villanía cometida. Bueno, estamos ya época post-Lorca, ¿no? Lorca ha fallecido, pero vamos a viajar al pasado, al momento en el que Lorca dijo textualmente: aquí he pasado los mejores días de mi vida, que eso fue en un viaje a Cuba, un viaje muy poco conocido. Muy Eh, poco. Lorca llega a Cuba el 7 de marzo de 1930, después de haber estado en Nueva York, una ciudad que le impactó. Allí viajó para participar en una conferencia. Me llama mucho la atención el cómo era la vida de Lorca. Era una vida de estrella totalmente, era una estrella tanto en España como fuera. Y bueno, estuvo invitado en la Universidad de Columbia para dar unas conferencias donde tuvo la oportunidad de conocer a Walt Whitman incluso. Sí, de todas formas, yo creo que hay una diferencia importante entre su estancia en Nueva York de 8 meses, bueno, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. No, 8 meses, 8 o 9 meses. Y su estancia en Cuba. Y es que él llega a Nueva York deprimidísimo, hundido de ánimo, porque Salvador, su amigo íntimo, Dalí, le ha dicho que el romancero gitano es una mierda, que es una cosa de viejas, antigua, folclórica, que tú puedes escribir cosas mucho mejores y esto no está a tu altura. Y a él eso le duele, le hiere, le afecta mucho. Encima, Salvador se va a París con Buñuel a hacer una película. Eso a él también le duele. Y encima la película se titula Un perro andaluz, que él entiende que están burlándose de él, ¿no? Entonces le duele muchísimo eso. Hay que sumarle a eso que Emilio Ladrén, un escultor muy guapo que era su amante entonces, le abandona también para irse con una mujer, casarse con ella. Esa depresión tan terrible hace que la familia
tema que se quiere suicidar. Y encomiendan a Fernando de los Ríos, amigo de la familia, diplomático importantísimo de la República, y prácticamente tutor de Federico, que se lo lleve a Nueva York, a donde él tiene que viajar por misión diplomática. Y lo colocan en el barco. Yo creo que en el barco Fernando de los Ríos vigilaba cada día que Federico no saltara por la borda. Cuando llega a Nueva York, se encuentra, para más INRI, qué mala suerte tiene el pobre Federico, con el momento más terrorífico del capitalismo del siglo XX, que es el crack del 29. Él asiste a los suicidios de personas que se arrojan desde las ventanas de las oficinas para estamparse contra el asfalto. Él ve muertos. Lo explica en una carta, ¿no? Con ese estado de ánimo, claro que escribe Poeta en Nueva York, que es extraordinario, porque es que está tocando la decepción más honda ante la humanidad. Él, que es un espíritu sensible, fino, refinado, de la Vega de Granada, en donde se ha juntado lo mejor de la cultura fenicia, griega, judía, romana, si vamos para atrás, árabe, que viene de todo eso, viene de beber el agua que Boabdil bebía del pozo del aljibe de la Alhambra, ¿no? Viene de ese refinamiento y se topa con la arista que él dice, ¿no? De acero y de cemento, ¿no? El asfalto, los enjambres de monedas que atacan a los niños. O sea, con la crudeza de un capitalismo despiadado que no entiende, no encaja. Y entonces dice él que es el lugar con menos espíritu que existe, ¿no? Manhattan. Y es verdad. Y dice además, yo venía con la idea de hacer el gran poema de los negros en América, pero he descubierto que estos negros, los negros de América, de Harlem, de Nueva York, están sometidos de tal modo al hombre blanco, se ponen cuellos duros, y es que además lo más triste, lo dice él, lo más triste es que estos negros quieren ser blancos. Entonces, claro, si tú lees Poeta en Nueva York, que para mí es la expresión más sublime de la poesía escrita en español en el siglo XX, y aún parece recién escrita, y eso es una cosa increíble, claro, porque está escrita desde el pesar más profundo, ¿no? Desde la tristeza máxima de asistir a este encontronazo entre el espíritu, que es lo que representa Federico, y la pura materialidad despiadada y fría que representa Manhattan, ¿no? Bueno, pues él vive en Nueva York, no quiere decir que no se lo pasara bien. Sí, porque también él habla, ¿no? Que fue una época también un poco burbujeante, ¿no? Con Sí, fue a muchas... cabas de jazz, vio a una negra bailar y cantar y se codeó con todo tipo de gente, el poeta Ken Bret Hart, bueno, fue a fiestas, pero había una tristeza dentro de él, que en parte venía con él desde España y en parte por esa pena de esos negros de Harlem, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante porque explica el salto a Cuba que supone en su alma. Y es que él, cuando coge un vapor en Florida para ir a una pequeña escala en La Habana, porque un amigo suyo, José María Chacón, le ha invitado a dar 3 charlas, una semanita, y luego ya te vuelves a Cádiz, ¿no? Con el transatlántico. Y él, ya te hago un adelanto, como tú has dicho, esa semana la convertirá en 3 meses. ¿Por qué? Bueno, es lo que yo intento explicar en mi novela, porque ahí encuentra una serie de elementos que le alimentan el alma y le convierten en el Federico que será luego durante los 6 años que le quedan de vida, ¿no? Un Federico un poco distinto, un poco más pleno, más reconocido por sí mismo, ¿no? Y él llega a La Habana y dice eso tan bonito de, ¿otra vez España? ¿Otra vez la Andalucía mundial? Me llegan perfumes de palma y canela, la América con raíces, la América de Dios, la América española. Ahí ya está diciendo, porque eso lo escribirá luego, para una conferencia que dio contando cómo acaba su historia en Nueva York. Y es que acaba volviendo a España antes de llegar a España. O sea, él entiende que cuando llega a La Habana, dice, es el amarillo de Cádiz con un grado más. Es el rosa de Sevilla tirando a carmín. Es el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. Luego dirán en una carta, es Málaga y Cádiz mezcladas, más intensas de colores, pero más relajadas. Lo encuentra todo, porque encuentra su lengua, la lengua española. Él en Nueva York no aprendió ni papa de inglés, solo yes, eso lo dijo él, ni papa de inglés. Aquí se encuentra con su raíz, su casa, su hogar, su lengua.
las iglesias, que para él eran importantes por la estética, porque él era un esteta, le gustaban las vírgenes, los santos, toda la suntuosidad de las iglesias católicas barrocas, las procesiones, todo lo que no hay en Nueva York, porque son protestantes. Y dice, los templos protestantes son lo más aburrido del mundo, ¿no? Y se encuentra además con los helados, que eran los mejores del mundo en La Habana, con los cócteles, que él dijo, Nueva York es famosa en el mundo por sus rascacielos, por el jazz y por los cócteles. Pero en materia de cócteles, los de La Habana son mucho mejores, ¿no? Bueno, y acabo esta explicación ligándolo con lo que te he dicho de Nueva York, con una cosa muy, muy, muy importante. Él desembarca en La Habana y dice, ¿y quién viene a verme? Vienen a verme negritos sin drama, en los que yo reconozco los ritmos típicos del gran pueblo andaluz. Negritos sin drama que ponen los ojos en blanco y dicen, nosotros somos latinos. Eso a él le fascina. O sea, Federico encuentra en Cuba esos negros que él buscaba en Nueva York y que no encontró. Porque en Nueva York querían ser blancos. En cambio, los negros de Cuba son negros, quieren ser negros, se gustan como negros, cantan y bailan como negros y son, sin drama, negros. Eso es una lección muy importante para Federico. Yo sostengo, y un poco es la hipótesis de fondo de mi libro, de Si yo me pierdo, que él se pierde en Cuba, porque se da cuenta de que Cuba le está dando una lección. La lección es, hay una parte de la humanidad desfavorecida. Los gitanos, las mujeres, dentro de las mujeres, las estériles, los homosexuales. Él, en el fondo, como homosexual, se siente como una mujer estéril, por eso escribe de las mujeres estériles, porque las entiende, y los negros. ¿Y qué lección le están dando los negros de Cuba? Le están diciendo, se puede ser feliz sobre la capa de la tierra siendo negro. O sea, siendo lo que tú eres. Mira a nosotros. Y él, yo creo que es en Cuba, y por eso es en Cuba, donde escribe El Público, una obra de teatro que cuando él regrese a Granada en una carta le dirá a su amigo Rafael Martínez Nadal, en Cuba he escrito una obra de teatro francamente homosexual. ¿Por qué en Cuba escribe una obra de teatro francamente homosexual, dicho por él, como El Público? Hombre, pues porque por primera vez Federico se mira para adentro, se reconoce como homosexual, se quita la careta y ya no se odia. Decide hacer como los negros sin drama de Cuba. Ser homosexual sin drama, internamente. No quiere decir eso que vaya a su madre y le diga soy maricón. No, porque no quiere darle un disgusto a su madre ni a su hermano Francisco, ni a la sociedad. No. Pero sí deja de odiarse, deja de boicotearse a sí mismo internamente. Ya se admite como un negro cubano. Entonces, bueno, pues Federico se convierte en un negro cubano en Cuba. Aparte de que cada vez que ve a un trío de negritos songueros, bongoseros y soneros, se acerca y les pide por favor que le dejen tocar las claves, esos dos palitos, pilla el ritmo a la primera porque Federico es músico antes que poeta y se arranca a cantar sones. Ese es el Federico de Cuba que yo reivindico y explico en mi novela. Yendo un poco hacia atrás, cuando has comentado la obra de teatro El Público, una obra muy complicada de llevar a cabo y que creo que hasta hace unos años que se puso sobre un escenario, ¿no? Él dijo, cuando la escribió, Mm. es una obra que no podrá representarse hasta que pasen 50 años. Y era un profeta. Sí. Federico era un visionario, porque yo creo que anticipó su muerte y también anticipó esto. Pasaron 50 años más o menos justos hasta que Luis Pascual montó El Público y se pudo representar. Lo decía, en parte, creo, por la complejidad de la obra, que es surrealista, es hermética, y en parte también por el contenido. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo el público? Yo lo he leído con mucho detenimiento porque he querido encontrar en sus pasajes elementos cubanos o elementos que me permitan visualizar a Federico en Cuba, ¿no? Y he entendido que cuando Federico iba a pasárselo bien algunas noches al Teatro Alhambra, que era un teatro que había en La Habana, que era una especie de vodevil, cabaret, comedia del arte loca, como si fuera el Molino y el Moulin Rouge y todo a la vez, en donde él vio como, por cierto, no podían entrar mujeres,
porque digamos era de muy mal tono, y donde él veía que el público masculino increpaba a los actores, que eran caricaturas, ¿no? Eran el español, el gallego, el policía, el negro, el militar, la, la mulata, y les decían cosas, y en función de lo que el público decía, los actores cambiaban los diálogos o la trama, el argumento. Eso le maravilló a él, ¿no? ¿Y por qué crees que tituló el público esa obra de teatro? Pues por esta inspiración cubana. ¿Y qué cuenta el público? Atención, el público cuenta que hay un público en un teatro viendo Romeo y Julieta. Viendo Romeo y Julieta. Y en un momento dado, hacia el final de la obra, después de que Romeo y Julieta se han declarado su infinito amor, como dice Federico en la obra, descubren que Julieta, que en teoría es interpretada por una actriz, en realidad la actriz ha sido secuestrada, atada y escondida, y en su lugar se ha colocado un hombre disfrazado. Cuando el público se da cuenta de que ha asistido a la declaración de amor infinita entre dos hombres, se arroja sobre el escenario y asesina a los actores y al autor, al poeta, que un poco Federico está diciendo, a mí, me asesinan a mí. Federico lo que está diciendo es, hombre, estaría bien que llegue un día en el que podamos contar un amor infinito entre dos hombres sin que nadie mate a nadie, ¿no? Claro. Y luego hay un pasaje muy interesante en el público, el diálogo entre la figura de Pámpanos y la figura de Cascabeles. Una de las dos, ahora no recuerdo cuál es cuál, pero las dos son Federico, las dos son homosexuales, pero hay un matiz. Una, que ahora te cuento, es el Federico de antes de Cuba y otra es el Federico cubano. El Federico de antes de Cuba es un homosexual que está todo el rato diciéndole al otro que no sea como es. Siendo él homosexual, está queriendo impostar, fingir heterosexualidad. La otra figura homosexual, que ya es el Federico cubano, dice, yo soy un hombre muy hombre. Soy un hombre muy hombre porque lloro cuando se despiertan los cazadores. Soy un hombre muy hombre porque me duelen los dientes si alguien quiebra el tallo de una flor. Soy un gigante, un hombre muy hombre, porque puedo bordar una rosa en la uña del dedo meñique de un recién nacido. Está diciendo, la hombría es la sensibilidad. Claro, esto es muy bonito y se adelanta en años, en décadas, a lo que hoy todos aceptamos como cierto, ¿no? Es que la hombría no radica en la brutalidad, no radica en la fuerza física, ni radica en la insensibilidad, sino todo lo contrario. Y eso es lo que Federico está diciéndonos en esa obra de teatro, el público, en la que por fin él es una declaración de aceptación de sí mismo. Me reconozco como lo que soy y soy un hombre. Lo que pasa es que soy un hombre, como dirá en otro momento, un hombre de mirada verde. Dice, los hombres de mirada verde que tanto han aportado a la cultura del mundo. Está diciendo los maricones, los homosexuales, que hemos con nuestra sensibilidad embellecido el mundo, dado mucho arte, ¿no? Bueno, pues yo creo que es en Cuba donde Federico entiende todo esto íntimamente y ahí empieza ya a hablar con una voz, él dirá, una voz suya, ¿no? Porque él dirá en otro momento una cosa muy bonita, que es que dice, es muy importante reconocer los propios instintos. El día en que uno deja de luchar contra sus instintos, ese día se ha empezado a vivir. Y yo creo que esa frase no la dice porque sí, la dice porque está hablando de él. Él en Cuba reconoce sus instintos y ahí empieza a vivir. Abordas la escritura de Si yo me pierdo, incorporándote a ti mismo como un personaje más dentro de la historia. Eres tú quien empieza, la historia empieza contigo llegando a La Habana, en esa Habana en la que todavía está el COVID, todavía hay que hacerse test, y tú eres un personaje más. ¿Por qué afrontas así la historia? Pues porque me parecía muy pretencioso contar a Federico en la Cuba del año 30 como si yo fuera Dios. O sea, desde la omnisciencia y desde la voz verdadera. No, yo quiero contar al lector que quien le cuenta la historia de Federico en el año 30 soy yo, humilde escribiente que tiene una obsesión y es entender qué hizo Federico en Cuba, qué sintió, qué le pasó. O sea, yo honradamente le digo al lector desde la página 1, soy yo.
soy yo quien me voy a buscar a Federico y soy yo quien te voy a contar lo que yo encuentre. Y voy alternando prácticamente toda la novela. Es una alternancia entre la Habana del año 20, que es la Habana en la que yo estuve buscando las huellas de Lorca, y la Habana del año 30, que es la Habana que él vivió. Todas las escenas de todos los capítulos de Habana y Cuba, año 30, yo cuento lo más bonito que he sabido y que he podido, cosas que sé que Federico hizo. Sé porque las he leído en testimonios de compañeros y amigos suyos de aquel momento, por también testimonios, algunos que me lo han contado directamente a mí, de estudiosos cubanos que a su vez hablaron con testigos de primera mano de la época. Por ejemplo, Ciro Bianchi, que es un historiador cubano, que era muy amigo y hablaba a menudo con Lezama Lima. Lezama Lima asistió a 2 conferencias de Lorca. Es decir, que hay unas vías de transmisión que traen hasta el presente muchas informaciones acerca de lo que Federico hizo en La Habana. Y cada una de esas cosas la he convertido en un capítulo bonito. O sea, que quiero que el lector sienta lo que yo he sentido al escribirlos, que es que podríamos estar mirando por una grieta viendo lo que Federico hace en el año 30, ¿no? Pero yo creo que el lector entiende bien que soy yo quien he reconstruido, he puesto en pie esa escena en base a lo que podemos saber y que luego me voy al día siguiente a corretear yo a ver qué encuentro y también se lo cuento. O sea, le cuento al lector mis correrías por la isla de Cuba siguiendo los pasos de Federico en los lugares en los que estuvo, ¿no? En Varadero, en Matanzas, en Cienfuegos, en Santa Clara, en Remedios, en Santiago de Cuba, ¿no? Entonces yo creo que es más honrado hacerlo así y alguien dirá, bueno, pero es un poco de autobombo, de protagonismo. Bueno, pues me da igual, sí. No me importa que lo parezca, pero creo que es lo más honrado y lo más eficaz para que de la mano, de mi mano, el lector viaje a la Cuba del año 30 y vea a Federico. Bueno, y todo lo que has sentido y todo lo que has, como tú dices, También, correteado, ¿no? Y ahora que está tan de sí, moda la autoficción, no solo hay que ver sí, la última premio Nobel de literatura, pues creo que también es un valor, ¿no? Eso es una... sí. Sí, porque es que yo creo que la literatura en realidad siempre es autoficción. Lo que pasa es que hay autores que por pudor o por discreción o por la razón que sea, se han sabido enmascarar mejor poniendo a personajes delante de sí, que en realidad todos esos personajes son el autor. Es como en los sueños. Todos los personajes que aparecen en los sueños eres tú. Todos. Cada uno de ellos representa una parte de ti, o algo de ti, o un miedo tuyo, o una emoción tuya, pero todos eres tú. En todas las novelas, todos los personajes son el autor. En algunas novelas el autor ya se pone por delante, ¿no? Y le llamamos autoficción. Pero bueno, es un matiz. De todas formas, gracias a esa forma de escribir, también puedes permitirte contar algunas anécdotas que a mí me han dejado un poco la anécdota del hotel, donde... Ah, sí. El Hotel Habana Libre. sí, Hombre, sí, eso me pareció simpático contarlo, porque aunque no está yo me enteré, contrastado, ¿no? Bueno, bueno, vamos a contar la anécdota. Vamos a no del contar. todo, no del todo, pero yo me enteré de esta historieta en el mismo hotel, porque había una suite al fondo de mi piso, en mi planta en la que yo estaba solo, la Castellana la llamaban, y cuando yo se lo conté por teléfono a Ciro Bianchi, a quien no conocía personalmente, lo conocería días después, pero le conté, estoy aquí en la planta 23, no me dejan salir, estoy confinado por el PCR que me han hecho hasta que no llegue el resultado de la COVID. Entonces él me dijo, ah, pues estás en la planta en la que Fidel templó con Maciel. Claro, a ti te dicen Fidel templó con Maciel y ya se te levantan las antenas, lógicamente. Y él me contó una pequeña leyenda urbana acerca de, bueno, una relación, un romance, una tórrida noche entre Fidel Castro y Maciel. Y yo lo cuento como una leyenda urbana que cuentan muchos cubanos. No digo que sea verdad, pero, pero me pareció que merecía la pena contarlo, porque al final, cuando tú regresas a España y te preguntan cosas sobre lo que has visto o vivido, esto seguro que yo lo hubiera contado en cualquier sobremesa. Entonces, ¿por qué contarlo en una sobremesa a un amigo y no contarlo al lector en la novela? Me parece también poco honrado. Así que voy y lo cuento. Y Maciel por ahora no me ha dicho nada. Hasta hoy nada. Oye, ¿por qué es tan poco conocido este pasaje cubano de Lorca? Buena pregunta, porque yo que leí muchísimo sobre Lorca y de Lorca,
cuando escribí Yo pude salvar a Lorca, y que me daba por buen conocedor de, de la vida de Lorca y de las correrías de Lorca. La verdad es que desconocía este paréntesis de 3 meses. Sí sabía que había hecho una escala en La Habana, pero no sabía cómo de importante había sido para él y cómo decidió prolongar esa estancia hasta el punto de que su madre estaba preocupada y en una carta, como pongo al principio de la novela, le dice a una amiga, me parece que a mi hijo le está gustando más Cuba que su tierra, pero lo decía asustada, escandalizada, porque no entendía por qué no regresaba ya su hijo. Bueno, pues doña Vicenta, su hijo no regresaba porque estaban pasándole cosas interesantes y bonitas y estaba siendo muy feliz. Y yo, si viviera doña Vicenta, le diría, léase el libro y entenderá, ¿no? En una carta, de las 2 únicas cartas que Federico escribe desde La Habana, porque desde Nueva York escribía un montón, porque se aburría, estaba solito. En La Habana solo escribe 2 en 3 meses. En una dice esta frase tan maravillosa que yo he decidido elegir como título de la novela. Dice a su madre, esta isla es un paraíso, Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. O sea, es toda una declaración. O Ujú. sea, aquí me lo estoy pasando bien, aquí estoy siendo feliz, aquí estoy en mi lugar. Aquí, oye, Andalucía es mi tierra, yo soy, como decía Borges de él, burlándose un poco, el andaluz profesional. Pero, 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 es que Cuba está llegando al nivel de Andalucía. O sea, es que me costaría elegir. Imagínate lo importante que debió de ser para su alma, para el bien de su alma, Cuba. Y eso es lo que yo quiero rendir homenaje. Y yo esto no lo sabía hasta que un amigo de mi generación, de mi quinta, compañero de estudios, que durante los últimos 37 años ha estado yendo a Cuba 2 veces por año, porque es un apasionado de la música cubana, es uno de los tipos que más sabe de música cubana, y él, en sus andanzas por Cuba, siempre se encontraba con alguna anécdota de Lorca. Y siempre había alguna persona culta, no la gente sin estudios, pero sí la gente minimamente culta, que le hacía saber que para un cubano culto Lorca es Dios, porque eran todos conscientes de que había estado en Cuba, de que había sido agasajado, de que había sido muy feliz, de que Cuba había sido importante en la vida de Federico y que había dejado un recuerdo muy bonito en Cuba. Y a mí eso, cuando me lo contó mi amigo, fue como esa semilla que cae y que van pasando los días y que va creciendo y que va germinando y empiezas a leer un poquito por aquí, un poquito por allá. Reuní toda la bibliografía que existe sobre Federico en Cuba, que no es mucha, pero la que es, la tienes toda al final de la novela. Ahí hay 50 títulos. La mayoría son opúsculos publicados en Cuba en los años 70 y 80. Y después de leer todo eso, me di cuenta de que podía escribir una novela, pero que no podía arrancar sin antes viajar a Cuba. Yo no había estado jamás antes en Cuba y a mis 60 añitos me fui para allá. Y siguiendo todo lo que ya había leído y sabía, visité los lugares para captar la atmósfera, los sabores, los olores. Tuve la suerte inmensa de conocer a un par de personas que me dieron informaciones valiosísimas. Una de esas personas, si quieres hablamos luego de ella, es Verónica Loinaz, sobrina de Flor Loinaz, la cómplice de Juergas Nocturnas de Federico en La Habana. Y con todo ese material, es decir, el material documental y las impresiones mías, ya sí que me vi con ánimo de escribir, utilizando ese sistema de ir saltando del año 30 al año 2020. Ujú. Sí, lo acabas de comentar porque, claro, en Cuba encuentra muchos amigos, entre ellos los hermanos Loinaz, pero Claro. especialmente Flor Loinaz, ¿no? Con la que recorre los garitos con ese Claro. coche. Son compañeros porque además comparten mucho. Hombre, mira, él, Federico, lo primero que hace prácticamente al llegar a La Habana es ir a visitar a los Loinaz. ¿Por qué? Porque él se ha estado carteando durante años, desde los años 22, 20, con Enrique, que es uno de los 4 hermanos Loinaz. Porque José María Chacón, que era un cubano, activista cultural en España, que había conocido a Federico en la feria de abril, en la Semana Santa de Sevilla, en el año 22, y luego en Madrid, pues le dijo, oye, hay en Cuba un chico que tiene tu edad, que también escribe poesías, me gustaría que os escribierais. Y Federico y Enrique se estuvieron escribiendo años. Claro, cuando Federico va a Cuba, va a visitar a Enrique, ¿no? Y entonces ahí descubre algo increíble. Y es que Enrique tiene 3 hermanos más, que son Dulce María,
de la hermana mayor, que muchos años después será Pepe Cervantes, una de las más importantes escritoras cubanas, pero en ese momento era una chica de 20 y pico años, 30. Está Enrique, que es poeta, es abogado, pero es poeta. Está Carlos Manuel, que toca el piano y toca a los compositores vanguardistas de la época, Schönberg y demás, que ata a su perro a la pata del piano para tener público y que el perro un día se escapa y tarda 8 semanas en volver de lo espantado que queda, ¿no? Y, y, y Flor. Flor, que es la pequeña. Flor tiene 21 años. Federico tiene 31. Enseguida empatizan. ¿Por qué? Porque Flor, aparte de que también es poeta, también escribe poemas, muchos poemas los escribe a su coche, al Fiat 1930 descapotable, un coche nuevo, maravilloso, era una familia riquísima, y ella se enamora de su coche, y para ella su coche es un ser vivo, es una criatura, y le escribe poemas. Pero es que además ella es vegana en aquella época, ella es animalista hasta el extremo de que va a un restaurante a pagar dinero por los conejos que esa noche van a ser sacrificados para cocinar y se los lleva al jardín de la casa. Eh, riñe a un obrero, a un jardinero, porque ha pisado una hormiga. No permite que se mate a las termitas, porque son seres vivos, aunque se coman los libros. O sea, esta personaje extraordinaria, Flor Loinaz, enseguida con Federico hicieron buenas migas y se iban juntos en ese coche descapotable por las noches a los garitos que tú dices, en donde ella entraba porque se cortó el pelo a lo garzón como un chico, porque no se podía entrar si eras mujer, y ella entraba con Federico fumando tabaco negro, bebiendo ron, y la gente empezó a comentar que eran parejita, que tenían un romance. Ellos se reían y Federico le dijo en una ocasión a Flor: tú, Flor, eres para tu sexo lo que yo soy para el mío. Y ella era lesbiana. Entonces ellos dos se entendían perfectamente y eran cómplices. Cómplices en la fiesta, en la juerga, en la sensibilidad, en la poesía, en todo. Pero no tuvieron, por supuesto, ningún romance entre ellos, ¿no? Y es muy bonito porque hay un momento en que Federico se va a Santiago de Cuba, un viaje secreto, se va él solo, y regresa de allí con una estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, que todos los cubanos adoran y veneran, ¿no? Y se la regala a Flor con una frase. Le dice: de una virgen cubana para otra virgen cubana. ¿Por qué? Porque Flor había hecho voto de no casarse, voto de no querer saber nada de los hombres, ¿no? Incluso un hombre le dijo una vez: tú te quedarás para vestir santos. Ella dijo: pues sí, y se puso a vestir santos literalmente de los que tenía en su casa, porque la casa encantada, que es como se llamaba la casa de los Loinaz, era una especie de museo de Tintín, ¿no? En donde se amontonaban desde momias egipcias, sarcófagos, capiteles románicos, óleos renacentistas, obras de arte que compraban la familia en sus viajes por todo el mundo, sobre todo por Europa, y los llevaban a la casa esa de Cuba y los iban amontonando allí. Carpentier, Alejo Carpentier, vio esa casa y usó esas escenas para describir una casa que aparece al principio del Siglo de las Luces, su novela, ¿no? Y Juan Ramón Jiménez, que también conocería esa casa en el 39, cuando se exilia, dijo: cuando conocí esa casa, entendí el delirio, el delirio de la última escritura de Federico. O sea, que Juan Ramón Jiménez entendió que esa familia, ese ambiente, habían influido a Federico, por ejemplo, en el público. O sea, cuando Federico escribe El Público, lo escribe en unos papelitos del Hotel La Unión, que es el hotel de Habana Vieja donde está, pero es que él todas las tardes las pasa en Casa Encantada, que está en el barrio del Vedado, con una casa con jardín, y se sirve whisky con soda y empieza a dar saltos en el sofá. Hay testimonios de eso, de Soledad, y va improvisando y va creando. Yo creo que él crea las escenas del público conversando con los Loinaz y atreviéndose, y luego va por la noche al hotel y lo escribe. Entonces, bueno, Flor es tan importante porque es la cómplice y de algún modo también inspira aspectos de Yerma. O sea, en Cuba, Federico reescribe Yerma y la acaba de escribir en La Huerta de San Vicente, pero yo creo que hay aspectos de Flor que están en los personajes de Yerma. Hasta tal punto, esto no es una especulación mía, sino que lo puedo cimentar con un hecho, y es que Federico, al irse de Cuba, le dice a Flor: el original de Yerma, cuando lo termine,
será para ti, te lo regalaré a ti. Y lo cumplió, porque 6 años después, cuando Federico está en Madrid a punto de tomar el tren que le lleve a Granada, a la tiniebla, a la muerte, lo último que hace es entregar el original de Yerma a Adolfo Salazar, un amigo con el que habían compartido también algunos de los días habaneros con Flor y con otro amigo, y sabiendo Federico que Adolfo Salazar vuelve a Cuba, porque le han vuelto a invitar para unas charlas, le dice, toma, dale esto a Flor. Y así fue. Adolfo Salazar va a Cuba, le entrega el manuscrito de Yerma a Flor, prácticamente simultáneamente asesinan a Federico en Granada, y toda la vida Flor tuvo ese manuscrito. Y yo he tenido la suerte de que Verónica Loinaz, sobrina de Flor, me cuente así, como estamos tú y yo ahora, pero de cara a cara, allí en La Habana, cómo ella, cuando tenía 15, 16, 17 años, iba a visitar a su octogenaria tía Flor, veía el manuscrito allí encima de la mesa y me contó una cosa deliciosa. Me contó cómo se podían apreciar en esas hojas las marcas de las yemas de los dedos de Federico. ¿Por qué? Porque Federico era muy goloso y en Cuba en particular le encantaba la mortadela cubana. Y le gustaba tanto que a veces cogía lonchas de mortadela y se las metía en el bolsillo de la americana, en donde además llevaba lápices de colores con los que dibujaba por todas partes y papeles en los que anotaba cosas. Y la grasilla de la mortadela que quedaba en las yemas de los dedos están marcadas en el manuscrito de Yerma. Imagínate qué maravilla. Qué historias. Qué bonito, ¿eh? Sí, sí. Pues, Víctor, tenemos que ir ya al cuestionario literario breve. Vale. Venga, vamos Venga, allá. vamos al lío. Un clásico que te haya gustado. Pues mira, yo, vamos, te diría que El Lazarillo de Tormes, si vamos a clásico español, yo creo que no hay clásico más clásico, porque es anterior al Quijote, parece escrito ahora, porque es intenso, es directo, es rápido, es alegre, pero triste, es ejemplar, es real, no pasa el tiempo por el Lazarillo de Tormes. Por tanto, como decía Borges, un clásico es ese libro que frecuentan las sucesivas generaciones, ¿no? Pues imagínate 500 años, cuántas generaciones sucesivas han estado leyendo una detrás de otra el Lazarillo y no se desgasta. Así que es mi apuesta. El Lazarillo de Tormes, que además tiene un prólogo maravilloso del mismo autor anónimo, en el que hay una frase que me encanta, porque ese autor anónimo dice, bueno, esta es una cosa que no tiene más importancia, no se la deis, es un divertimento, en fin, es un libro malo, quiero decir, y añade para justificarse, pero no hay libro, por malo que sea, que no contenga algo bueno. Una frase maravillosa que se puede aplicar a las personas también. Pues ahora un clásico que aborrezcas o que no te guste demasiado. Mira, yo he intentado leer clásicos de otra tradición literaria, como es la Vedanta, la hinduista, y no me entra. O sea, he intentado los Upanishad, el Mahabharata, los Vedas, es un peñazo. O sea, no hay manera de entender nada, no lo pillo, se me hace muy indigesto y de verdad que con la mejor intención, con el propósito más amable de entrar ahí dentro y de empaparme de alguna sabiduría, pero es inútil, no puedo, no me entra. Debe ser que tengo un ADN muy occidental. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Bueno, pues mira, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe lo debí de leer, pues yo qué sé, pues a los 13 años y me impactó muchísimo, me obsesionó, de Daniel Defoe, ¿no? Me obsesionó porque me identifiqué de alguna manera con esa figura del tipo que se encuentra solo en un lugar en el que tiene que espabilar para sobrevivir y que se construye su empalizada por si acaso, en el que aprovecha lo que queda del naufragio del barco para, para tener una vida lo más agradable y cómoda posible. Y hasta tal punto me impactó en mi adolescencia ese libro, que recuerdo que durante muchas clases en la escuela, de matemáticas o de lo que fuera, yo no atendía porque estaba haciendo listas
de las cosas que yo me llevaría a una isla desierta. Y que si un hacha, bueno, si un hacha porque me servirá para talar un árbol y el árbol, la madera podría hacerme una empalizada y unas chirucas, los chirucas eran un calzado que había en aquella época, ¿no? Bueno, sí, en fin, que me entretenía muchísimo y también dibujaba planos de cómo sería la isla ideal para mí, ¿no? Que tuviera una montaña, que tuviera un lago, que tuviera un río, que tuviera playas de arena, playas de rocas, un volcancito, una fuente. Bueno, me impactó, la verdad que sí. Por lo que sea, me impactó mucho. Y he tenido el privilegio increíble, ya hacia aquí, ya de mayor, hace 10 años, de estar en la isla de Robinson Crusoe. Es una isla, es un archipiélago chileno que está ahí en medio del Pacífico, en donde, la isla de Juan Fernández, en donde se cuenta que naufragó Alexander Selkirk, que era un marino sueco o noruego, que estuvo viviendo ahí solo durante años, 4 o 5 años, hasta que otro barco lo rescató. Y que esa historia, una vez contada en Europa, inspiró a Daniel Defoe a escribir ese libro, que en el fondo ese libro, Robinson Crusoe, lo que está diciendo es, bueno, el ser humano siempre sale adelante, sobre todo si tiene fe en Dios, ¿no? Un poco es un libro un poco de devoción, porque todo el tiempo Robinson está rezando y invocando a Dios, ¿no? Pero a mí me encantó esa historia, me impactó mucho. Un libro que recomiendes siempre. Bueno, mira, lo siento, pero lo tengo aquí, El romancero gitano. Este librito del año 29, mira, justo poco después se iría a Nueva York Federico, es una preciosidad. Es tan bonito. Es tan bonito, primero porque cuenta historias trágicas, cruentas, tremendas, apegadas a la tierra, a lo telúrico, a las pasiones más elementales. Y eso, bueno, eso es universal y transversal y siempre vigente, ¿no? Pero es que además lo cuenta tan bonito, con un lenguaje tan bello, tan eufónico, con unas imágenes que no entiendes muy bien cómo, qué es eso, pero que no importa que no lo entiendas porque te llega a la piel, te emociona y no se desgasta tampoco nunca. O sea, siempre puedes abrirlo por cualquier página y maravillarte con una construcción, con una estampa, con una sugerencia, una imagen. Bueno, Federico decía que la poesía buena es la que contiene los 5 sentidos corporales más un sexto, que es el misterio. Y es que eso es una descripción del romancero, porque en cada romance que tú leas hay oído, hay gusto, hay olfato, hay vista, hay tacto, todos. Y hay misterio. Totalmente traspasado de misterio, que, coño, no entiendes por qué estás emocionándote con algo que no acabas de entender. Eso es maravilloso. Ujú. El libro que te estás leyendo. Pues mira, ahora estoy leyendo un libro que se titula, y soy un poco recurrente, pero ¿qué se le va a hacer? Memoria, sí, sí. Y es un libro que no es fácil de encontrar. Por Amazon supongo que sí. A mí me lo ha enviado, no, lo encontré por Amazon, sí. Memoria oculta de La Habana. Memoria oculta de La Habana es un libro de crónicas escritas por Ciro Bianchi Ross. Ciro Bianchi Ross es un autor cubano de unos 70 y pico años, a quien tuve el honor de conocer cuando estuve hace 2 años allá y hicimos amistad. Y fui a conocerle porque es ahora mismo en Cuba la persona que más sabe sobre Federico García Lorca. O sea, es el Gibson cubano. En particular, sabe todo lo que hay que saber y más que lo que sepa él no lo sabe nadie, de todo lo que Federico hizo en Cuba, a quién conoció, con quién trató, qué dijo sobre Cuba, qué le dijeron a él, todo. Entonces, para mí era obligado ir a visitarle. Y luego, pues, bueno, leí obras de Ciro antes de conocerle y he seguido leyéndole porque es delicioso. O sea, es como un cronista de toda la historia de La Habana, desde que se funda hasta hoy, en todos los aspectos. O sea, él sabe de todo. Sabe de los cines que había en el año 30, sabe de lo que se leía en el año 58, sabe qué pasó en una esquina determinada de La Habana en cada momento de la historia. Y claro, es una delicia cómo lo explica y las muchas cosas que
que sabe, ¿no? Es una maravilla. Memoria oculta de La Habana. Fíjate, estaba pensando en todo esto, ¿no? Que sabemos de Lorca, sabemos mucho de su vida, incluido, fíjate, ahora este pasaje que era tan oscuro en un principio como su estancia en Cuba y ahora, sin embargo, gracias a tu libro, se conoce también esas marcas, ¿no? Que decías tú de la mortadela dentro de... Sí, Pero lo que no sabemos de Federico, lo que no tenemos son registros sonoros. ahí está. Es uno de los hilos narrativos que yo utilizo en mi novela Ujú. porque me parece un misterio muy poderoso. Es decir, el poeta más desaparecido del mundo, es decir, desaparecido su cuerpo, sus restos corporales, y desaparecida también su voz. Mm. Pero esa desaparición total, porque es la voz, única voz de todos los poetas de su generación que no la tenemos grabada. Tenemos grabada la voz de Alberti, de Miguel Hernández, de Guillén, de Alto Laguirre, de Alexandre, pero no la de Lorca. Y a mí me parece que es como una broma de Federico. Dice, mira, a mí no me vais a encontrar. Como dijo un poema, como dijo en el último, uno de los últimos poemas de Poeta en Nueva York, me buscaron y no me encontraron, ¿no? A mí no me vais a encontrar en estas miserias humanas de mis huesos o mi voz. A mí me vais a tener todo el tiempo. Y fíjate que es así. O sea, yo te reto a que tú ahora abras cualquier diario y algo de Federico hay. Escuches una radio un día, algo de Federico hay. Vayas a una librería, mira mi novela. Federico está presente todo el tiempo. En las carteleras de los teatros no hay una, hay 2, 3, 4, 5 obras de Federico, si miras todos los teatros de España, a la vez. Ahora en Barcelona hay 2. Bueno, pues este es un misterio, ¿no? Entonces, cuando yo supe, porque esto me lo desveló Pepín Bello, que tuve la suerte de entrevistarle con 102 años, murió a los 104, y él me dijo, qué pena me dais todos los que no habéis oído la voz de Federico. Y ahí empecé a entender que había un misterio con la voz de Federico, porque él me dijo, no está grabada, si aparece una grabación, solo yo puedo identificarla. Él se equivocó, porque él murió, pero hay otra persona viva a la que yo le dedico la novela, Tica, Tica Fernández Montesinos García Lorca, sobrina de Federico, hija de Concha García Lorca, la hermana de Federico, que hasta los 5 años de edad se sentaba en las rodillas de su tío Federico y su tío Federico le cantaba y le hablaba. Entonces ella sí que podría reconocer, aunque sea medio sorda de un oído, sí que podría reconocer la voz. Entonces yo me fui a Caibarien porque supe que en Caibarien, que es una ciudad del norte de Cuba, Federico, que allí dio una conferencia, radiaron esa conferencia y Manolín Álvarez, que era el radiofonista, tenía medios técnicos para grabar su voz. Pensé, hombre, ya sería maravilloso que yo encontrara la voz de Lorca, ¿no? Y tras la voz perdida del Lorca que se perdió en Cuba, es como un gancho para que el lector me siga en la novela, ¿no? No hago spoilers, porque, bueno, la voz no la he encontrado. Pero sí que he encontrado esa voz que te contaba auténtica, íntima del poeta, ¿no? Y que la voz de Lorca no esté grabada o no conozcamos ninguna grabación, yo creo que engrandece el misterio de Lorca, porque Lorca, que él reivindicaba siempre la poesía como misterio, él mismo es ese gran misterio, ¿no? Que hace que sea el poeta más llorado y amado y desaparecido y presente del mundo. Pues ya para terminar, Víctor, ¿cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues mira, cuando he leído esta pregunta tuya, me he puesto a pensar y me he acordado de días de gran placer. Y te voy a contar cuál sería el modelo de día de gran placer con libros. En Barcelona, en septiembre, desde hace muchos años, se organiza la Feria del Libro Viejo. Son casetas en el Paseo de Gracia en las que los libreros pues sacan allí libros de fondo y libros que tienen ahí pues a lo mejor hace años, libros viejos, bueno, de todo tipo en realidad. Pero ahí hay oportunidades siempre de encontrar cosas que no están en los mostradores de primera fila de las librerías, que ya sabes que ahí llega un libro y a los 2 meses se ha caído, ¿no? Porque llega otro, ¿no? Y es muy agradable y muy bonito, porque es como entrar en la librería de un amigo y a ver qué tienes, ¿no? Pero una tras otra caseta, el mismo placer. Y yo recuerdo esas tardes en las que veía una cosa que me llamaba la atención, la compraba. Por nada, por muy poco dinero, ¿eh? Son muy baratos. Caminaba.
Otra parada, miraba, ¡anda, mira, y esto, qué curioso! No conocía esta obra de este autor, ¿no? Y la compraba. Y otro, que por alguna razón cada uno de esos libros me llamaba y me los llevaba. Bueno, me había gastado una cantidad irrisoria de dinero y llegaba a casa con 8 libros. Sentarte en un silloncito con tu pila de 8 libros que te han dicho, llévame. Y empezar a picotearlos uno tras otro. Un ratito un ratito otro. A ver este que dice la solapa, a ver este que dice, y a ver los capítulos, y empezar a leer. Y decir, mira, yo no me leeré este. Cuando me acabe este, miré al otro. O voy a empezar por estos dos. O, es igual. Zambullirte en ese regalo de la vida que son esos 8 libros que son en ese momento lo más bonito del mundo para ti. Eso es un bonito día de libros. Pues muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado en este Día de Libros. Pues este ha sido también un bonito día de libros. Ana, pues muchas gracias por la paciencia que has tenido conmigo y por escucharme también todo este ratito. No, yo creo que hemos disfrutado todos mucho y yo ahora animo a la gente a que eche un vistazo a Si yo me pierdo, de Víctor Amela. Muchas gracias, Te lo Víctor. agradezco mucho. Muchas gracias, Ana. Ya seguimos hablando, ¿eh? Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.